Cuando nosotros hablamos de innovación, se nos viene a la cabeza seguramente la palabra renovación. Y entendiendo lo que es la renovación, ¿sí? Renovar, hacer algo nuevo, gramaticalmente vamos a entender la definición de la novación en el ámbito de las obligaciones. Entonces, como un modo de distinguir las obligaciones, la novación, según pues ya las definiciones que se dan por diferentes autores, la mayoría coinciden que es la sustitución, ¿sí? La sustitución de una obligación que se encuentra libre de cualquier vicio, nulidad, etcétera, para que sea sustituida por otra obligación que extingue los efectos de la primera. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una obligación, en esa obligación, por ejemplo, hay fiadores, garantes, ¿no? Hay hipoteca, hay cualquier cosa accesoria a esa obligación, todo se libera. ¿Quién más se liberan? Se liberan garantes. ¿Quién más se liberan? Se liberan objetos. ¿Qué más se libera? Se libera codeudores, ¿no? Entonces debemos entender que cuando hablamos nosotros de la innovación se da al objeto y se da al sujeto. Por eso es que cuando hablamos nosotros de esto, la doctrina lo explica de la siguiente manera. Dice que hay innovaciones objetivas, ¿sí? Las objetivas que van al objeto mismo, el cambio del objeto. Es decir, yo me interesa como acreedor y también al deudor con su aceptación, ¿no? O lo contrario, propone el deudor y acepta el acreedor el cambio del objeto de la obligación. Vamos a innovar. Yo tengo un objeto que entregar, un bien, ¿no? Por acuerdo entre las partes, vamos a hacer un nuevo contrato y vamos a dejar insubsistente esa primera obligación de entregar ese objeto y vamos a cambiar el objeto por otro. ¿Ya? Entonces, o también la causa, por ejemplo, ¿para qué? Un objeto puede ser destinado a la compra-venta, el otro objeto puede ser destinado al arriendo, el otro objeto puede ser parte de una donación, etcétera, ¿no? Entonces vamos a innovar, vamos a decir, esta obligación actual se va a sustituir por la nueva. Esa es la innovación objetiva, pero cuando hablamos de la obligación subjetiva tiene que ver con las partes. Ya habíamos explicado que las partes en un contrato son el contratante, el contratado, eh, el acreedor, el deudor, como queramos llamarlo, ¿no? Entonces, cuando existe la necesidad, el consentimiento, la voluntad de las partes para cambiar a los deudores o a los acreedores, se puede innovar. Se deja eliminada totalmente la primera obligación y se va a cambiar a los sujetos. Ya, eso es la innovación, no es solamente renovar, sino que también permite el cambio de garantes, el cambio de codeudores, el cambio de deudor, el cambio de el propio acreedor. Cuando es el deudor, ¿sí? Cuando es el deudor el que necesita, por ejemplo, yo quiero salir del país, ¿no? Yo soy deudor y yo quiero hacer una innovación para que se me libere a mí, pero voy a dejar a otra persona de mi confianza que acepta ayudarme, un hermano, por ejemplo, ¿no? Entonces me quiere ayudar y yo digo, vamos a hacer una innovación para yo liberarme de las obligaciones, porque ustedes saben, la obligación es una carga, ¿no? No para siempre, pero es una carga. Esa obligación pasa a ser de la persona que me va a mí a reemplazar, me va a sustituir, pero el acreedor debe aceptar el cambio. Si yo no es que voy a hacerlo
coercitivamente. Yo no voy a poner fuerza dentro de esa novación y decirle al acreedor es que yo en este momento voy a poner a otra persona porque debo viajar y tengo a la final una prohibición de enajenar bienes, etcétera. Yo quiero enajenar mis bienes. Entonces ya me voy definitivamente a la parte, pero aquí queda otra persona. El acreedor debe analizar si esa persona es solvente, si yo tenía una garantía, la otra persona debe también, pues, a consideración y voluntad del acreedor, aceptar que pongo otras garantías, etcétera, ¿no? En este caso, si no consiente el deudor, no se puede hacer la novación, igual que en el otro caso, pero hay la figura de la cesión de derechos, ¿no? El acreedor puede ceder sus derechos a otra persona para que sea que se entiendan con ese deudor que él ya no quiere trato. Ya, pero esa es una figura diferente. Allá no entra la novación. Entonces, repito, la novación es la sustitución de una obligación anterior que se encuentre saneada, ¿sí? Que no tenga vicio, que no sea nula, que no tenga ningún por ahí motivo de nulidad. Una vez saneada se puede sustituir por otra. La nueva obligación, la que nace, también debe ser una obligación sana, saneada. Ahora, vamos a hablar de los elementos de la innovación. Uno de los elementos importantes de la innovación y de todo acto jurídico, recuerden que esto es un acto jurídico donde nace un vínculo jurídico. Entonces, se necesita capacidad. Capacidad para poder innovar, capacidad para poder hacer el acto, porque ustedes saben que según el derecho civil somos capaces todos, a excepción de aquellos en que a la que la ley expresamente los declara incapaces. Yo al momento de obligarme a la final era capaz, pero surge un inconveniente dentro de mis finanzas, etcétera, o dentro de mi persona y me declaran interdicto. Yo ya no soy capaz, ¿sí? Para obligarme nuevamente. Hay que buscar otra figura. Ustedes saben la representación del incapaz, etcétera, ¿no? Las guardas que son tutorías y curaduría que ustedes ya vieron. Pero si ese elemento falta, no se puede dar la novación. Otro que es muy importante y que ya lo dijimos cuando hablamos de las novaciones subjetivas, es que debemos entender que aquellas partes que van a novar deben tener voluntad, ¿sí? Aquí hay una explicación doctrinal que dice, ¿qué pasa si existe duda con la voluntad de una de las partes? La duda hace que no se pueda ejecutar la novación. Debe ser una voluntad y un consentimiento sin error, sin fuerza y además sin ninguna duda, ¿no? Ustedes saben que sobre todo si cualquier acto y más la voluntad y el consentimiento tiene dolo, peor, ¿no? El dolo no es sostenible dentro de, es como elemento para poderse obligar. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la novación? ¿Sí? ¿Qué pasa si vamos a novar? Primero, que se sustituyen las obligaciones. Pero esas obligaciones, recuerden que lleva siempre una obligación, todo lo que accesoriamente se une sigue la suerte del principal. Ese es un aforismo legal, ¿no? Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, si la primera obligación desaparece por novación, porque ha sido sustituida, todo lo que tenga como accesorio también se va a liberar, ¿no? Hablamos de intereses, hay que liquidar intereses, pues los intereses legales, los intereses moratorios, las indemnizaciones, si existen
reclamos por daños, perjuicios, todo se va a liquidar y todo va a desaparecer con la obligación primera. Esto de que lo accesorio se une a lo principal y sigue su suerte es porque, por ejemplo, una de las de los accesorios que se habla de aquellas figuras es la hipoteca, ¿no? Eso, prenda, hipoteca, todo lo accesorio se va a extinguir. Y también se extingue todo privilegio que exista, ¿no? Vamos a hablar de las limitaciones del el dominio, ustedes saben, igualito, ¿no? Todo lo accesorio, si yo tengo una preferencia, un privilegio para pagar a plazo, todo se va a sustituir, ¿no? Entonces, cuando existen, ustedes saben, obligaciones, por lo general también hay codeudores, ¿no? Se permite lo de codeudor. Entonces, yo puedo ser el deudor, pero también puedo haber codeudores, ¿no? Ahora, puede haber un solo, por la pluralidad de los sujetos, ¿se acuerdan que habíamos explicado? Puede haber un acreedor y también puede haber varios acreedores. Es lógico, es normal que pase eso, ¿no? 5 personas se obligan para con otro o una persona se obliga para 5 personas. Entonces, se liberan todos y también se liberan los garantes. Recuerden ustedes que hay garantías solidarias y garantías subsidiarias. Hagamos de cuenta que usted tiene una obligación, ¿no? $20,000. De pronto pagó 10 y llegó pues la crisis que estamos viviendo, entonces ya se la dificulta pagar, por ejemplo, $800 mensuales. Hagamos de cuenta que es una institución financiera, le dice, oiga, póngase al día o contáctese con nosotros para ver si le damos facilidades de pago. ¿Qué es lo que le están ofreciendo? Una innovación. ¿Ya? Pero como dice, usted ya pagó 10,000 y lo que debe es la mitad, vamos a hacer un contrato donde ya no necesita una hipoteca, ya no necesita una prenda, ya no necesita un garante, es voluntad del acreedor, ¿no? Entonces, como requisitos tenemos la existencia de que las obligaciones estén saneadas, ¿sí? Que ambas no tengan vicios, ¿ya? Que no tengan nulidad, que una sustituya a la otra, que es lógico, y que exista intención de innovar, voluntad, consentimiento y capacidad. Eso es lo que podemos decir de la innovación. Es un tema muy importante conocer, pero es fácil de entender, ¿no? Pero con todo, si ustedes desean hacer una pregunta, la hacen. En caso contrario, hacemos los 10 minutos y les recuerdo que cuando hacemos los grupos, ustedes pueden salir antes